Hola chavos, pues vamos a comenzar con su segunda clase grabada de dinámica. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante que son vectores, porque vamos a aprender a trabajar con estos, ya que en física hay muchos fenómenos eh, que se dan en formato de vector, como lo puede ser el tiro parabólico, trabajar con fuerzas de Newton. Para poder resolver ese tipo de problemas, necesitamos saber resolver vectores. Entonces, vamos a empezar con un poco de teoría, nos vamos a pasar a qué principio matemático se ocupa para resolver vectores y por último vamos a ver un ejemplo ya aplicado para que ustedes vean cómo es que se resuelve. Entonces, primero tenemos que en física trabajamos con magnitudes. Y estas magnitudes que nos sirven para medir diferentes cosas, como lo puede ser una distancia, una temperatura, una masa, un volumen, una densidad, un área, se dividen en magnitud escalar y magnitud vectorial. Entonces, vamos a hablar de cada una de estas, cómo es que se define, y en la que vamos a prestar más atención es en la vectorial, porque en la escalar ahorita vamos a ver que no hay mayor problema para sumar magnitudes escalares, pero para sumar magnitudes vectoriales sí hay que saber un poquito más de teoría. Entonces, tenemos que la magnitud es aquella que se define y queda completamente definida por su magnitud. Esto quiere decir por un número y una unidad, como lo puede ser la temperatura, distancia, área y masa. ¿Qué nos referimos con un número y una unidad? Número, los que ustedes conocen, y la unidad, pues dependiendo de la magnitud de la que estamos hablando. Para la temperatura, un ejemplo podemos decir 4 grados centígrados. Entonces tengo un número que es 4 y una unidad que es grados centígrados. Entonces, eso es una magnitud escalar y ahorita que sigamos avanzando, les repito, se van a dar cuenta que es bien fácil trabajar con los escalares. Y luego tenemos la magnitud vectorial, que es aquella que además de contemplar y tomar en cuenta a la magnitud, que vendría siendo ese número y unidad, además requiere una dirección. Entonces aquí sí me importa la dirección que tiene, no, más bien, no es que me importe, es aquí se tiene la dirección y hay que tomar en cuenta a la dirección. Y los escalares no tienen dirección. Un ejemplo puede ser desplazamiento, que por un lado tenemos distancia y por otro lado tenemos desplazamiento, que no son lo mismo. Y ahorita en el ejemplo vamos a ver la clara diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia es un escalar, pero el desplazamiento es un vector. Tenemos el desplazamiento, la fuerza, la aceleración y la velocidad. Entonces, hablando, supongamos, de aceleración, no es lo mismo que mi aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado vaya hacia la derecha que vaya hacia la izquierda, porque si va hacia la derecha, va a ir aumentando la velocidad del carro. Pero si va hacia la izquierda, la aceleración va a ir disminuyendo la aceleración del carro. Entonces, por eso decimos que los vectores tienen dirección. Aquí se importa si va hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, debido a que tienen esta dirección, vamos a ver que es un poquito más complicado resolver vectores. Ya que sabemos que es un escalar y un vectorial, bien sencillo, escalar, únicamente número y unidad. Vectorial, además del número y unidad, necesitamos una dirección. Entonces, cuando hablamos de vectorial, nosotros trabajamos con vectores. Entonces, ¿cómo se representa gráficamente un vector? Pues como lo tengo aquí en estos apuntes.
donde tengo aquí la sección de un plano cartesiano, donde solo podemos observar el cuadrante 1. No se ven los 4 cuadrantes de un plano cartesiano, solo se observa el cuadrante 1, donde tengo posicionado a mi vector. Entonces, fíjense cómo utilizo la letra V con una flechita para representar a ese vector. Esa es la forma correcta de representar un vector. Cualquier letra del abecedario con una flechita arriba. Eso me indica que lo que tengo es un vector. Entonces, esa V con la flechita me va a dar un número y una unidad, que es el valor que tiene todo ese vector. Y fíjense cómo este vector tiene cierta inclinación que representa la dirección que tiene. Vuelvo a repetir, si yo le cambio la dirección va a ser un vector completamente distinto. Y ahí les hice hincapié en que hay que observar, porque esto lo tenemos que entender para la siguiente parte, para cuando veamos cómo es que se resuelve un vector, hay que observar cómo este vector tiene un desplazamiento en X y otro desplazamiento en Y. Entonces, el poder observar esto, que mis vectores tienen desplazamientos en X y en Y, y por eso no los puedo sumar como yo sé sumar. El entender esto me va a facilitar poder resolver vectores. Entonces, vamos viendo. ¿Cómo se suma? Entonces, nosotros vamos a aprender a sumar. Los escalares, bien sencillo. Vamos a seguir las reglas de la aritmética ordinarias, las que ustedes conocen. Y tengo un ejemplo. Puedo tener 4 kilogramos. Fíjense cómo es un escalar. Tiene número y unidad. 4 y unidad kilogramos. Más 7 kilogramos. Ambos dos son escalares, por lo tanto aplico la regla de la aritmética, donde sumamos 4 más 7 me da 11 kilogramos. Entonces, para los escalares, cuando trabajamos con una unidad de medida, que es, más bien, con una magnitud que es un escalar, sumamos como ustedes ya saben. ¿Qué pasa con los vectores? Que a la hora que nosotros sumamos vectores, cuando en este ejemplo que traigo aquí arriba, solo hay un vector. Pero ¿qué pasa cuando tengo más de un vector? Pues que a la hora de hacer la suma, necesito hallar el vector cuyo efecto sea el mismo al que correspondía a los vectores que tengo en mi diagrama. Supongamos que ustedes tienen 2 vectores en su plano cartesiano. Nosotros tenemos que hallar un solo vector que haría el efecto que hacen esos 2 vectores. Entonces, a la hora que hacemos la sumatoria, tenemos que hallar ese vector que hace el efecto de los vectores que estoy usando. Por lo tanto, no lo podemos hacer mediante la aritmética. Entonces, si ustedes están trabajando con vectores, si están trabajando con desplazamiento, si están trabajando con fuerza, con velocidad, ustedes no van a poder sumar aritméticamente. Yo no puedo decir que tengo 2 metros y menos 3 metros y sumarlos como ustedes saben, sino que vamos a tener que aprender a trabajar con vectores para entonces poder sumar esos vectores. Entonces, para eso vamos a recurrir un poquito a trigonometría, a las matemáticas. Hay que recordar que la física es una ciencia que se apoya de las matemáticas. Y dentro de las matemáticas hay una rama que se llama trigonometría, y dentro de la trigonometría hay algo que se conoce como teorema de Pitágoras, que este teorema de Pitágoras se aplica a los triángulos. Y entonces, aquí les traigo la representación primero del teorema de Pitágoras, ahí por donde está mi cursor, y abajo les traigo un vector. Y quiero que vean que el vector, gracias a que tiene un desplazamiento en X y otro en Y, simula claramente un triángulo. Por lo tanto, le puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y vamos a aprender a aplicar ese teorema de Pitágoras para sumar vectores. Entonces, vamos a ver qué nos dice el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, pues, nos da un triángulo rectángulo
Acuérdense, triángulo rectángulo, aquel que tiene 90 grados, un ángulo de 90, y aquí yo, donde está mi cursor, puedo observar ese ángulo de 90 grados. Y fíjense cómo este triángulo está conformado por una hipotenusa, un cateto 1 y un cateto 2. El teorema de Pitágoras me dice que si yo quiero calcular la hipotenusa, va a ser igual a la h, es igual a la raíz cuadrada del valor que tiene mi cateto 1 al cuadrado más el valor de mi cateto 2 al cuadrado. Ojo, esto es para calcular la hipotenusa. Si nos pasamos a interpretarlo como un vector, fíjense, ahí tengo el vector, y vamos a observar que en el vector, la hipotenusa está representada por la magnitud, o sea, el valor y la unidad de mi vector, y que ese vector lo puedo descomponer en mi componente X y en mi componente Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder sumar un vector? Ese vector siempre lo tengo que descomponer en sus componentes. ¿Y cuáles son las componentes de cualquier vector que yo tenga? Mi componente en X y mi componente en Y. Y la pregunta sería, ok, maestra, ¿y cómo? ¿Cómo es que yo puedo descomponer esta B, este vector que voy a subrayar en azul? ¿Cómo es que nosotros este B lo podemos descomponer en esta X que usted me está diciendo y en esta componente en Y que me está diciendo? Para entonces poderlo sumar, porque vuelvo a repetir, para poder sumar vectores hay que descomponer en mi componente X y mi componente en Y. Entonces, para eso seguimos utilizando trigonometría. Y para no meterme tanto en detalles, vamos a resumir las fórmulas. Si yo quiero obtener mi Bx, mi componente en X, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar a mi vector, que me da el problema, por el coseno del ángulo que tiene mi vector. Y entonces todo vector va a tener un ángulo. Aquí lo estoy dibujando, el vector de este ángulo. Entonces, si yo quiero la componente en X, necesitaría multiplicar el valor del vector por el coseno, que el coseno es una función trigonométrica que viene en su calculadora científica. Entonces, utilizando la calculadora científica, obtenemos el resultado bien sencillo. El coseno del ángulo. Y este ángulo también va a tener un valor numérico. Entonces, bien importante, para X se utiliza la función trigonométrica coseno. Y ahora bien, para la componente en Y, yo quiero sacar cuánto vale este desplazamiento en Y, cuánto vale esa componente Y, pues vamos a tener que esa componente en Y es igual a mi vector, ahora por una función trigonométrica que se llama seno del ángulo. Entonces, a X la multiplicamos por coseno y a Y por seno. Entonces, lo que vamos a estar utilizando y lo que se utiliza para resolver sumas de vectores son estos tres formulitas que tengo subrayadas. Entonces, nos vamos a hacer un ejemplo donde vamos a utilizar estas tres formulitas y donde va a quedar súper claro. Entonces, tengo ahí dos vectores que supongamos que Pedrito quiere ir a la tienda. Entonces, primero recorre 4 metros en esa dirección, que es el que tenemos en color azul, y después recorre 3 metros en dirección del este. Entonces, eso tuvo que recorrer Juanito para poder llegar a la tienda para comprarse sus papas. Entonces, la pregunta sería, fíjense, ¿puedo yo tener dos preguntas que se responden de distinta forma? Y la más sencilla sería es que me pregunten qué distancia recorrió Juanito. ¿Qué distancia recorrió? ¿Y por qué les digo que es bien sencillo? Porque yo ya sé, yo ya vi en mi clase de física,
que la distancia es un escalar y que en los escalares se aplica la suma aritmética. Entonces yo voy a saber que la distancia que recorre Juanito para llegar a la tienda son 4 metros más 3 metros, que me da un total de 7 metros. Esa es la definición de distancia, el total que recorre una persona. Y ahora bien, el desplazamiento es un vector y me marca la distancia que se recorrió del punto de inicio, que lo estoy poniendo en rojo, al punto final, que también lo estoy poniendo en rojo. Entonces, a mí lo que me interesa calcular es este vector que voy a dibujar a continuación. Ese es el desplazamiento. ¿Qué distancia recorrió del punto final al punto, del punto inicial, perdón, al punto final? Y entonces, yo necesito saber cuánto vale este vector. Es un vector. Fíjense cómo tiene su componente en, creo que ese azul casi no se nota, lo voy a poner en otro color. Voy a ponerlo en verde. Fíjense cómo tiene su componente en X y tiene su componente en Y. Entonces, yo necesito saber cuánto vale ese vector, porque ese vector me da la respuesta a qué desplazamiento recorrió. Entonces, vamos a ver cómo es que se hace. Para esto voy a utilizar estas tres fórmulas que tengo aquí. Entonces, yo tengo que mi vector, que es este que me interesa saber, que lo voy a subrayar en naranja, este que me interesa saber, es igual a mi componente en x al cuadrado más mi componente en y al cuadrado. Entonces, siempre que ustedes quieran saber un vector resultante, el vector resultante pues es de este de 4 metros más este de 3 metros, siempre van a aplicar la misma fórmula. Raíz cuadrada de mi componente en x al cuadrado más mi componente y al cuadrado. Lo que yo voy a aprender a hacer ahorita es calcular esta componente en x y esta componente en y, para entonces poder aplicar toda esta fórmula que tenemos aquí. Se van a dar cuenta que una vez que aprendamos a calcular la componente en x y la componente en y, lo de menos es aplicar esta fórmula. Entonces, ¿cuántos vectores tengo? Fíjense lo que voy a hacer. Lo más práctico es hacer una tabla, o así lo considero yo. Entonces, mi tabla, vamos a poner aquí el vector, de qué vector estoy hablando, y qué componente en x me quedaría para el vector y qué componente en y. Entonces, vamos a hacer esta tablita. Y si se fijan, nosotros tenemos dos vectores. Un vector de 4 metros y otro vector de 3 metros. Entonces los voy a colocar aquí. Tengo el de 4 metros y tengo aquí el de 3 metros. Entonces lo primero que tengo que hacer es cada uno de estos vectores lo tengo que descomponer en sus componentes. Entonces aquí me falta algo para poder resolver este problema, que es, pues, con qué dirección salió nuestro querido Juanito o Pedrito, ya no me acuerdo, que es el ángulo de este vector. Y supongamos que salió con, ay Dios, 30 grados. Salió con 30 grados. Entonces, vamos a agarrar nuestro primer vector, que nuestro primer vector tiene un ángulo de 30 grados. Fíjense, vamos a agarrar primer vector. ¿Y qué información me da este primer vector? Pues me da que este vector es de 4 metros y que su ángulo es de 30 grados. Y con esto, yo puedo aplicar estas dos fórmulas que tengo por acá para sacar la componente en x y la componente en y. Entonces, vámonos con la componente en x. Vamos que aquí quiero que se siga viendo para que no nos perdamos. Entonces,
primero vamos a sacar la componente en X. Entonces, vámonos con la componente en X para el primer vector. La fórmula me dice que es el vector por el coseno del ángulo y sustituimos valores. ¿Cuánto vale el vector? En este caso, aquí lo tenemos en los datos que vale 4 metros. Entonces, agarramos los 4 metros y lo multiplicamos por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto vale el ángulo en este caso? Aquí tenemos que vale 30 grados. Entonces, ahí los grados me quedaron bien. Entonces, agarramos nuestra calculadora y yo introduzco coseno de 30 para ver cuánto vale. Y me dice que vale 0.86. Y ese 0.86 me está indicando que lo tengo que multiplicar por 4 metros y me da 3.46. Entonces, de multiplicar 4 metros el coseno de 30 me da 3.46 metros. Quiere decir que la componente en X de este vector, del que tengo en azul, esta rayita que voy a poner, esto que se desplaza en X son 3.46 metros. Y lo pongo en mi tablita. En ese vector, en X se desplazó 3.43 metros. Y ahora me falta ver cuánto se desplazó en Y, porque fíjense cómo también tiene aquí desplazamiento en Y. Entonces, para el desplazamiento en Y, la fórmula me dice que es nuevamente el vector, pero en lugar del coseno, multiplicamos por el seno del ángulo. Entonces, ¿cuánto vale el vector? 4 metros, seno de 30. Me voy a mi calculadora, meto seno de 30 y me da 0.5. Lo multiplico por 4 y me da 2. Quiere decir que en ese vector, su desplazamiento en Y fue de 2 metros. Ya descompuse el primer vector en X y en Y. Me voy con el segundo vector, que es el que puse en amarillo, los 3 metros. Y vamos a hacer lo mismito. Acá vamos a poner segundo vector. Y tenemos, ¿qué datos me da? Pues que el valor del vector son 3 metros. Y fíjense cómo este vector no tiene inclinación. Quiere decir que los ángulos que tiene son 0. Su dirección va a ser 0, no está inclinado para ningún lado. Vale 0. Y aplicamos las mismas fórmulas. Aplicamos la de en X. Mi componente en X es igual a el vector por el coseno del ángulo y sustituimos. En este caso, ¿cuánto vale el vector? Pues vale 3 metros. Entonces sustituimos 3 metros por el coseno de 0. ¿Cuánto vale el ángulo en este vector? Vale 0. Calculo el coseno de 0. ¿Cuánto me va a dar el coseno de 0? Me va a dar 1 por 3, 3. Quiere decir que en X, en este caso, se desplaza 3 metros. Y luego vamos a agarrar la componente en Y, es el vector, pero ahora por el seno de 0. Sustituimos valor del vector 3 metros por el seno de el ángulo que es 0. Seno de 0, la calculadora me dice que vale 0 por 3, 0 metros. Y fíjense cómo efectivamente para el segundo vector no tengo desplazamiento en Y. Fíjense, avanzando el primer vector, estoy poniendo un puntito negro, me quedé aquí a la altura de Y. Y fíjense cómo termino a la misma altura de Y. No me desplacé en Y, ¿cierto? Únicamente me desplacé en X. Entonces tiene sentido que aquí me salga que el desplazamiento sea 0 en el segundo vector. Entonces,
Vamos a rellenar nuestra tablita. En este caso, en X corrió 3 metros o recorrió 3 metros y acá recorrió 0 metros. Entonces, fíjense, paso número 1 que tienen que hacer ustedes a la hora de resolver una suma de vectores es descomponer en sus componentes. Lo primero que ustedes tienen que hacer es ver cuánto vale Bx y By para cada vector que ustedes tengan, que fue lo que hice. Descompuse en Bx y en By. Paso número 2, ya descompuse, ¿ahora qué hago? En el paso número 2, vamos a sumar las componentes en X y las componentes en Y. Entonces sumo de este lado y sumé este lado. En X me va a dar 6.46 metros, que sale del 3.43 más 6. Quiere decir que su desplazamiento total en X fue de 6.46 metros. Y en Y, su desplazamiento total fue de 2 metros. Y entonces, ahora sí, ustedes tienen su componente en X y su componente en Y. Por lo tanto, la fórmula que tenemos en verde ya la podemos aplicar. ¿Y qué me va a dar como resultado? Pues este vector que yo marqué en rojo, que me representa el desplazamiento. Entonces, la fórmula me dice que el vector es igual a la componente en X, que la componente en X es la que voy a poner en naranja. Ya lo sumamos al cuadrado más la componente en Y, que vamos a poner en verde, que también ya la sumamos al cuadrado. Y ahora nada más sustituimos valores. El vector resultante es igual a Bx al cuadrado, que me dio 6.43, al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y a todo eso le vamos a sacar raíz. Primero hacemos las potencias. Elevo al cuadrado 6.43, lo voy a hacer con ayuda de mi calculadora, lo elevamos al cuadrado, me da 41.34. 41.34 más 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Para continuar, sumamos 41.34 más 4 me da 45.34 y me falta únicamente calcular la raíz cuadrada. Entonces calculamos la raíz cuadrada de 45.34 y me da 6.73 metros. Quiere decir que lo que en realidad recorrió Pedrito para ir a la tienda fueron 6.3 metros. Es de este punto inicial, de donde salió de su casa, hasta donde llegó acá a la tienda. La distancia que hay de ese punto a ese otro punto, 6.73 metros. Por el camino que agarró Pedrito para llegar, pues hizo más, recorrió más metros, que fueron 7 metros. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? Pues tenemos que el desplazamiento, que para no confundirnos lo vamos a representar con la D mayúscula, es igual a 6.73 metros. Entonces, paso número 1, descomponemos en componentes, que es el que tenemos aquí, que voy a poner en verde claro, aquí 1, descomponemos, y acá están las operaciones con las que descompusimos. Por acá tengo unas y por acá tenemos otras. Número 2, hacemos las sumatorias de esas componentes, las X con las X y las Y con las Y, nada que me las vayan a revolver, X con X y Y con Y. Entonces ya tengo el desplazamiento que tuve en X y el desplazamiento en Y, por lo tanto, tercer paso y último, ya podemos aplicar la fórmula para sacar el vector resultante. Entonces yo les invito a que practiquen, intenten hacerlo paso por paso, que pongan el video mientras intentan hacer su ejemplo de resolver una suma de vectores. Y pues por hoy sería todo. La próxima clase vamos a empezar a ver el estudio del movimiento, para lo cual vamos a
a utilizar pues escalares y vectoriales. Entonces, seguiremos practicando vectores más adelante que veamos los distintos tipos de movimiento que se estudian en la dinámica, para seguir practicando eso de descomponer, después sumar y después aplicar la fórmula. Entonces, por hoy sería todo. Me despido y nos vemos a la próxima.